Hola, bienvenidos a otro video del canal. Por acá el gran maestro Roberto García Pantoja. El, el tema que les traigo hoy, enroques en igual flanco. Creo que si bien se ve muchísimo el enroque en flancos opuestos, al que luego también le vamos a dedicar un espacio, el ataque en enroques en igual flanco es mucho más complejo y tiene características especiales. Vamos a ver un poco y de manera rápida este tema. ¿Qué les puedo comentar? Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que hay que respetar los principios generales del ajedrez. Desarrollo, dominio del centro, coordinación. Sencillamente no. Las piezas debemos desarrollarlas primero que todo antes de llegar a este tipo de oportunidades. Ahora bien, señalarles antes de comenzar aquí a relacionar algunos aspectos que en la mayoría de los casos el ataque en el mismo flanco necesita ser llevado a cabo por nuestras piezas para que sea exitoso, no por nuestros peones, sino por nuestras piezas, ¿vale? Esto es un detalle importante. Muchas veces el mayor dominio del centro es quien permite esta posibilidad de atacar en el flanco. Ok, relacionando aquí algunos aspectos ya que yo creo que son importantes. Destrucción de los peones del enroque. Esto puede ser con sacrificios de piezas, que es lo más común. Esos peones del enroque son defensores naturales junto al caballo. El caballo que desarrolla, sea en F6 o en F3, son los defensores naturales del enroque. Entonces, eliminarlos es el primer paso. Debilitamiento de la estructura del enroque con penetración de piezas. En estos casos también a veces sucede que el propio rival hace movimientos de sus peones del enroque. Entonces eso permite que nuestras piezas puedan acceder más fácilmente al rey enemigo. Apertura de columnas y diagonales. Básicamente similar, necesitamos poder llegar al rey enemigo y no importa aquí tanto el valor material, sino más demostrar que sí podemos llegar a ese rey. Ataque con alfiles de distinto color. Esto es interesante porque ocurre cuando cada bando tiene un alfil, pero son de diferente color. Entonces vamos a centrarnos a intentar hacer funcionar las diagonales que dominan nuestro alfil sobre el flanco rey. Esto es un detalle interesante. Okay, ataque con las piezas pesadas. Un ataque de dama a dos torres casi siempre es temible y lógicamente va a ser a través de columnas. Y bueno, columnas filas pudiera ser, aunque lo más común es que sea columna. Lógicamente, al ser piezas de tanto poder, el ataque va a ser muy poderoso. Si logramos esto, tenemos buenas posibilidades de éxito. Y por último, pero no menos importante, el ataque con la avalancha de peones. ¿Por qué lo relaciono de último aspecto? Porque realmente es un arma de doble filo. Al debilitar nuestro propio enroque, el éxito en gran medida va a depender de la estabilidad del centro. Quizás en posiciones con un centro cerrado, como la India de rey, por ejemplo, esto es más fácil de ver, o un centro bloqueado en otros casos. ¿Por qué? Porque sencillamente cada bando va a intentar atacar en el flanco, ¿no? Donde por la estructura central debería tener esa posibilidad, debería tener esa ventaja. Vamos a ver dos ejemplos que yo creo que son sencillos, pero que son ilustrativos. Vamos a ver acá, en un primer momento, este ejemplo de una partida entre Garry Kasparov y Marjanovic. Esto es una partida que se jugó en la Olimpiada de Malta del año 1980. Aquí, al mirar la posición en general, vemos que el blanco tiene un peón de menos, 6, podemos apreciar, 5 peones el blanco, pero a cambio, si miráramos la coordinación de las piezas, la coordinación de las blancas es muy superior. Es muy superior desde el punto de vista de que, de alguna forma, todas sus piezas pueden llegar a tocarse entre sí. Solo faltaría que la dama y la torre de A1 ya entren en el juego directamente. Ahora bien, ¿cómo va a atacar Kasparov al rey de las piezas negras? Va a entender, por supuesto, de que ese ataque debe ser llevado a cabo con piezas. Kasparov aquí no piensa, por ejemplo, en hacer G4 y G5. Sencillamente es una maniobra muy lenta ahora mismo y le daría buenas opciones al negro de sostener la posición. ¿Qué va a hacer Garry? Bueno, Garry, a pesar de que va a sacrificar más material, miren que el peón de B2 ahora pudiera ser capturado, va a llevar una pieza más al ataque y en este caso, al acumular tantas piezas sobre el flanco rey, vamos a tener muy buenas opciones de éxito. Los dos caballos, los dos alfiles colaborando de alguna forma, la dama que va a entrar en H5
y la torre en E1, que aunque directamente no está incidiendo ya sobre los peones del flanco rey, sobre el rey como tal, pero que puede ayudar en algunos momentos para neutralizar que otras piezas lleguen en la defensa, que piezas del flanco dama en este caso lleguen en la defensa. También es importante señalar esto, ¿no? Solo una pieza directamente está defendiendo al rey, mientras que el resto está ubicada en el flanco dama. ¿Sí? Esto es un detalle importante. Vale. Alfil por B2. No hay mejores opciones quizás. Estoy capturando un F6, con lo que el daño sobre la estructura de peones del enroque sería muy perjudicial. Y ahora caballo G5, admiración. La amenaza es muy buena. La amenaza es dama H5. Y dama H5 crearía ya una presión directa sobre el punto H7, con lo cual la posición colapsaría prácticamente. Por tanto, dama C6 es el intento. Vamos a ver, por ejemplo, la variante. Si caballo E6, que es válido, intentando traer una pieza más a la defensa. ¿Qué sucede? Bueno, caballo D6. Ahora podemos ver como el alfil también juega su rol. Una molesta clavada. Hay amenaza sobre F7. Aquí también podemos apreciar que el blanco tiene mayor dominio del centro. A pesar de que no tiene un peón como tal presencial, sus piezas tienen mayor dominio sobre el centro y por tanto estas maniobras, aunque se está presionando también sobre el flanco rey, se están haciendo sobre el centro del tablero. Bueno, después de caballo D6 la posición es bastante difícil. Las amenazas de caballo por F7 solamente, por ejemplo, es bastante fuerte porque F7, nótese que es quien defiende E6 luego de la captura, E6 sencillamente va a ser capturado también y grandes ganancias de material. Bueno, vamos a ver cómo se jugó en la partida. Dama C6 y entonces caballo E7. Jugada importante. ¿Por qué no dama H5? Tenemos que ver, ¿no? El recurso del rival, cuál es la idea del rival. No es tan difícil acá, pero necesitamos un mínimo de cálculo. Fíjense que son dos jugadas. No es tampoco un cálculo tan profundo. Bueno, caballo E7 para quitarle la casilla G6 a la dama. Dama F6. Y ahora esto es táctica más sencilla. Táctica diría más elemental. El sacrificio del caballo. Si se captura, jaque. Y miren que el alfil priva a la dama negra de poder defender en la sexta fila. Sería acá una figura típica de mate de dama y caballo. O si no, una ganancia de material importante. Dama D4, dama H5, G6 como un último intento, pero después de dama H4, la posición es desesperada, el caballo blanco está retirándose a G5 o a F6, alfil por A1, y bueno, luego de caballo F6, la partida se abandonó. Aquí ya las piezas negras abandonan. ¿Por qué abandonan? Bueno, por ejemplo, si rey G7, ¿cómo seguiríamos? No es difícil, ¿no? Vamos a ver la variante. Dama H6 jaque, rey por F6 y jaque mate. Miren que todas las piezas blancas de alguna manera colaboraron, participaron. La torre en E1 habilitó la casilla E7 para que el caballo pudiera llegar, los dos alfiles, quitando casillas importantes, la dama que llegó y por supuesto decidió por su gran poder. Y de alguna manera la torre en A1, que era la pieza que decíamos que no estaba participando, pues fue sacrificada por el bien mayor, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo igual instructivo. Guardamos los cambios. Esto es una partida entre el gran maestro cubano, el primer gran maestro cubano, Silvino García Martínez, y Vasily Smyrlov, el ex campeón del mundo. Esta jugada se jugó en Sochi en el año 1974. Es una partida instructiva, yo diría también, y elegante, como el blanco logra llevar a final feliz término su ataque. ¿Cómo lo hace? Sencillo, intenta también concentrar piezas sobre el flanco dama y de esa manera luego intentar llegar con todas esas piezas. Es importante hablar de la coordinación. La coordinación es un aspecto importante. No podemos querer atacar con solo una pieza o dos piezas. Necesitamos que al menos 3, 4 piezas nuestras puedan llegar a ese rey enemigo. También, si se dan cuenta, hay una constante. Hay pocas piezas defendiendo el flanco, ¿no? En este caso, aunque estamos enrocados en el mismo flanco, el negro es un poco más descuidado. Solo tiene su alfil defendiendo, de alguna forma. Miren que, por ejemplo, el rey blanco tiene su dama, su caballo, su torre defendiendo por la tercera fila, su otra torre. De alguna forma no solo están dándole más seguridad, sino que aparecen estas opciones dinámicas. Vamos a ver cómo continúa. Torre C3, admiración, muy buen movimiento. Torre por F4, sencillamente aceptó el material y llegan las blancas aquí con un sacrificio muy bonito, muy elegante. Alfil A6, admiración.
Miren que la torre en D1 está siendo sacrificada, ok, dama por D1 jaque, rey A2. Acabo de sacrificar una torre entera, permitiéndome de jaque. Sin embargo, mis piezas están enfocadas sobre la posición negra. Mis 4 piezas están intentando un ataque directo contra el rey negro. La amenaza directa, pues torre por C8 y dama por B7, sería la amenaza directa. Esto de alguna manera fuerza a B por A6, no hay buenas opciones. Y ahora, a pesar de que he sacrificado una torre, un alfil, ¿qué sucede? Dama B6. Realmente es una partida de un gran nivel del gran maestro Silvino. La amenaza ahora tranquilamente es torre C7 para llegar al jaque mate, sea con la torre o con la dama en A7. Wow, ¿esto es posible? Sí, es posible, ¿no? Por ejemplo, alfil D8 no vale porque sencillamente torre por C8 y se termina la partida. Es increíble cómo el negro no logra llegar con sus piezas al flanco dama para intentar defender. Vamos a ver alfil B7, que fue la jugada de la partida, y el blanco solamente sigue llevando piezas al ataque. Caballo A5, torre B8 y caballo C6. Elegante y decisiva. Dama G1 es el único intento. Si alfil C6, sencillamente dama 6, jaque mate en el acto. La amenaza es dama 7, que sería jaque mate. Entonces dama G1, un último intento de Smidlov. Dama por G1 y aquí, de manera graciosa, al ganar la dama limpiamente, tenemos una ventaja material importantísima, ¿no? Decisiva. Además de que sigue el ataque sobre el rey de las piezas negras. Alfil C6, seguía la amenaza de dama 7 mate. Torre C6, torre B7, esto es un intento ya desesperado. Dama E3, la jugada modesta, pero llegando nuevamente con fuerza en el ataque. Y miren que la dama al ir a E3 ya habilitó esta posibilidad de llegar nuevamente contra el flanco rey, el flanco dama, perdón, contra el rey específicamente de las negras, decidiendo la partida. Aquí el campeón mundial abandonó, realmente ya no tiene opciones. Bueno, en este video, que lo he hecho un poco más corto que la media, he querido mostrarles ideas interesantes de cómo llegar a ese rey enemigo y más que todo eso. Espero si les haya gustado y estén pendientes. Voy a mostrar también principales características, principales ideas para llegar cuando es ataques en flancos opuestos. Espero se suscriban si les gustó el video, el canal como tal. Y estamos pendientes. Ahí nos vemos en próximos videos.